Fada y los medios. La actual Fada tuvo que empezar de cero. Tuvo que construir todo, sobre todo porque no hubo un cordial traspaso de la anterior. Y uno de los aspectos al que le dimos mucha importancia en aquellas largas reuniones para poner de pie un edificio derruido era el de la relación con los medios de comunicación. Creamos el Departamento de Información y al frente nuestro añorado y respetado Miguel Pascual. Un departamento con dos vías de trabajo. Por un lado, recopilar toda la información que se originase del automovilismo aragonés y por otro, mantener un contacto permanente con los medios de información, con el objetivo de que el automovilismo aragonés estuviera permanentemente en los medios y así tener y mantener a la afición que redundara en nuevos deportistas y organizadores. Hoy día creemos equivocadamente que las redes sociales ya son el medio de información y que al nutrirse ellas mismas de las noticias generadas por los usuarios no es necesario atender a los medios. Es un gran error, ya que los medios de información están compuestos por personas y que necesitan un contacto con personas. Sí, ellos también se nutren de las redes sociales, pero como personas atenderán mejor a personas bien informadas que a noticias que pueden haber sido manipuladas o sesgadas. He visto el extenso y bien organizado organigrama de la Fada, como si de una empresa se tratase, algo importante para una buena gestión. Pero esta empresa llamada Fada vive por y para los accionistas, es decir, los llamados deportistas, cuyas acciones se llaman afición, entusiasmo, pasión, y cuya rentabilidad la miden en satisfacción. Y esa satisfacción también necesita alimentarse de ver su trabajo reflejado en los medios de información escritos y audiovisuales. No solo en las redes sociales que ya ven sus seguidores y que conocen las noticias incluso antes de ser subidas a la red. La Fada no puede dejar el tema de la información en manos de tal vez un o una community manager o una empresa webmaster. Debe incluir estas dos actuales herramientas en un área, departamento, vocalía o como quiera denominarlo, dedicado a los medios de información, como aquel que dirigió nuestro Miguel Pascual y que era tan importante en el organigrama de aquella primera Fada. Ahí lo dejo. Firmado Kiko Magaña.